Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden calcular la siguiente integral definida mediante el límite de sumas de Riemann. ¿A qué se refiere con esto, no? Vamos a ver esto gráficamente. Recordemos que una suma de Riemann siempre está asociada a una función. En este caso, este es el gráfico de nuestra función. Lo que vamos a colocar f de x igual a raíz de x. Entonces la suma de Riemann está asociada, en este caso tendría que estar asociada a esta función f de x igual a raíz de x, ¿no? ¿Qué más? No solamente una función, sino la función que estamos considerando debería estar definida en un intervalo cerrado. El intervalo que estamos considerando es el intervalo desde 1 hasta 4, ¿no? ¿Qué más? Y una partición de ese intervalo, que en este caso una partición, ¿a qué se refiere? Se refiere simplemente a un conjunto de puntos que están contenidos en este intervalo, de los cuales siempre consideramos los extremos entre ese conjunto de puntos, que lo podemos escribir de este modo, ¿no? Una partición sería así, por ejemplo, ¿no? X sub 0. Normalmente le ponemos un índice, ¿no? Un subíndice, y acá ponemos x sub 0 sería igual a 1, y los demás tenemos libre elección. Acá sería x sub 1, x sub 2. Supongamos que dividimos nuestro intervalo, el desde 1 hasta 4, en n subintervalos. En este caso acá tendríamos x sub n menos 1 menor que x sub n, y ese x sub n es el último punto, que sería igual en este caso a 4, ¿no? Entonces esa sería nuestra partición. Ahora, si nosotros consideramos una partición en un intervalo, entonces ese intervalo queda dividido en subintervalos más pequeños, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar acá solamente para tener una idea, ¿no? Acá tendríamos, por ejemplo, el primer punto del x sub 0, que en este caso para nosotros es el 1. Por acá digamos que está el x sub n, ¿no? Y acá tenemos x sub 1, x sub 2 y así, ¿no? Por acá está el x sub n menos 1, digamos, ¿no? Este es x sub n, que es igual a 4, ¿no es cierto? Entonces cada uno de estos puntos divide a nuestro intervalo en n subintervalos. Acá está el primer intervalo, segundo intervalo y así. Y finalmente el intervalo n en este caso, porque hemos considerado n más 1 puntos, y eso divide a nuestro intervalo en n subintervalos, ¿no? Ahora, normalmente se asume que o se utilizan intervalos de igual longitud, ¿no? Eso es lo usual, ¿no? Pero no necesariamente se utiliza, no es necesario, o no es obligatorio, mejor dicho, utilizar intervalos de igual longitud. De hecho, en este ejercicio yo voy a utilizar intervalos no necesariamente de igual longitud, ¿no? Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que la longitud de el mayor subintervalo, o del subintervalo más grande, ¿no? En que queda dividido nuestro intervalo mayor, digámoslo así, es esa longitud tiene que ser cada vez más pequeña para poder realizar o calcular la integral como un límite de sumas de Riemann, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro intervalo, y además también para poder considerar nuestra suma de Riemann necesitamos ubicar en cada subintervalo un punto, ¿no? Un punto arbitrario. En realidad tenemos elección de ese punto, puede ser cualquiera el que se nos ocurra, ¿no? Esos puntos los podemos llamar, por ejemplo, en el primer intervalo podría ser x sub 1 con una estrellita, ¿no? Al segundo intervalo x sub 2 también con un asterisco, estrella, en fin, ¿no? Y acá el último sería x sub n también con una estrella. Para
digamos, distinguirlos de los puntos extremos de cada subintervalo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos escribir una vez que ya tenemos nuestra suma, nuestros ingredientes, digámoslo así, para poder escribir nuestra suma de Riemann? Podríamos escribirlo así, ¿no? Nuestra suma de Riemann podría escribirse como una S, y luego podemos acá, vamos a colocar acá la función. En este caso simplemente le pongo f, podríamos colocar raíz de x, en fin, ¿qué más? Y luego la partición, que así estoy haciendo referencia, y los puntos que estoy considerando que están en cada subintervalo, ¿no? x1 estrella, x2 estrella, y así, ¿no? Y así, hasta x sub n estrella. Ya está. Esta suma, esta expresión, digámoslo así, significa lo siguiente, ¿no? Esta expresión, lo que debo entender cuando veo esa expresión, debería entender una suma. La siguiente suma, ¿no? Lo que voy a colocar acá, desde k igual 1, una sumatoria desde k igual 1 hasta n, ¿de quién? De f evaluado, mi función evaluada en x sub k estrella, y está multiplicado por la longitud de cada subintervalo. Este delta de x sub k es la longitud de cada subintervalo, ¿no? Esto sería, por ejemplo, delta de x1, de acá a acá sería delta de x sub 2, y por acá finalmente este sería delta de x sub n. Ya está, ¿no? Entonces, lo que nos pide a nosotros en el problema es utilizar sumas de Riemann, que en este caso esto sería, de modo que podamos encontrar la integral, ¿no? ¿Cómo sería calculada nuestra integral? Nuestra integral sería calculada más o menos con una expresión como la que voy a escribir acá, ¿no? Nuestra integral desde 1 hasta 4, ¿de quién? Voy a escribir f de x, que en realidad ya sabemos que es raíz de x, ¿no? Esa integral va a ser igual al límite de acá, cuando n tiende a más infinito, de la sumatoria de f de x sub k estrella, delta de x sub k, desde igual 1 hasta n, ¿no? Ahora, estas particiones, esto es en realidad lo que genera cuando yo hago tender n a infinito. Lo que se está generando es una sucesión de particiones, ¿no es cierto? Esa sucesión de particiones es en particular cumplen la relación de que la longitud del subintervalo, ¿no? O del subintervalo de mayor longitud debería tender a 0, ¿no? A la longitud del subintervalo más grande le llaman norma, a veces norma de la partición, ¿no? La norma de la partición lo escriben a veces así, y esto le dicen que esto es el máximo de los delta de x sub k, ¿no es cierto? Cuando k está, bueno, en este caso variando desde 1 hasta n, ¿no? Entonces así sería, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reescribir esto. Lo voy a reescribir esta integral como un límite de esta forma, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Vamos a verlo a continuación. Bien, entonces voy a escribir por acá nuestra integral, la integral de 1 a 4. Voy a colocar f de x, ¿no? Recuerden que nuestra f de x es raíz de x, ¿no es cierto? Ya está, f de x diferencial de x, esto es igual al límite, ¿no? De cuando n tiende a infinito, a más infinito, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f de x sub k estrella, delta de x sub k.
También a veces se suele colocar que la norma de la partición tiende a 0, ¿no? Bueno, eso ya lo comenté. Lo que se va a generar es una sucesión de particiones, de modo que lo que se pide es que la norma de la partición de esa sucesión tienda a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando cuando nosotros escribimos esto, ¿no? Lo que estamos calculando en realidad son áreas de rectángulos, ¿no? Que se están formando en el intervalo desde 1 hasta 4, ¿no? Ahora, normalmente es usual que lo que se considere son subintervalos de igual longitud, ¿no? Entonces supongamos que tenemos un subintervalo o un solo intervalo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, no? Este sería la longitud de este intervalo, sería nuestro delta de x. No hay más que, digamos, no hay más intervalos, entonces sería un solo intervalo. Y yo podría escoger en este intervalo, que es el intervalo total, un candidato, un x sub 1 en este caso, ¿no? Un x sub 1 estrella, ¿no? Que podría ser el extremo inferior del intervalo o el extremo superior, como en este caso lo he tomado el extremo superior, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando acá? Tenemos un solo intervalo, pero podríamos nosotros ir aumentando la cantidad de intervalos, ¿no? Supongamos que hacemos incrementar esto a 2 intervalos. Fíjense, estos 2 intervalos tienen igual longitud, ¿no? Y fíjense que cada x sub y estrella, x1 estrella y x2 estrella está considerado como el extremo superior de cada intervalo. Eso no es necesariamente así, ¿no? Yo podría escoger cualquier punto dentro de cada subintervalo y lo que se va a generar son rectángulos de menor altura. En este caso la altura es máxima, ¿no? En este caso, ¿no? Pero fíjense, vamos a ir incrementando y como les decía, lo que normalmente se considera es subintervalos de igual longitud, ¿no? Para resolver este problema, lo que yo voy a hacer es considerar intervalos o particiones, perdón, que me generen intervalos cuyos puntos, cuyos x sub k formen una progresión geométrica, ¿no? Acá, si ustedes se dan cuenta, los extremos de cada intervalo generan una progresión aritmética, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que vamos a colocar por acá, vamos a colocar esto así. En este tipo de situación lo que se tiene es así, ¿no? Que delta de x sub k, intervalos de igual longitud, ¿no? Vamos a colocar intervalos de igual longitud. En este caso particular se tiene que cada x sub k, delta de x sub k, perdón, sería simplemente b menos a sobre n, ¿no? Donde a y b son los extremos, ¿no? Acá estaría considerando a sería igual a 1 y b sería igual a 4, ¿no? Entonces, así, ¿no? Pero si ustedes se fijan, cada x sub k, recuerden que se escribe como el límite inferior más k veces delta de x sub k, ¿no es cierto? En este caso los delta de x sub k son iguales, ¿no es cierto? Pero en fin, ahora yo lo que voy a hacer es una partición un poco diferente, ¿no? ¿Cómo así de diferente, no? Vamos a ver esto. Ahora lo que vamos a tener, por ejemplo, cuando yo considere subintervalos de longitud diferente, en este caso cuyos extremos generen una progresión geométrica, vamos a tener situaciones como esta, ¿no? Donde lo que se va a requerir es que el intervalo que va a ser el más grande, en este caso claramente el más grande es el último subintervalo, ¿no? El subintervalo más grande debe hacerse cada vez más pequeño mientras yo incremente el número de subintervalos, ¿no? Entonces es lo que voy a
conseguir para este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a continuar con eso. Bien, entonces acá voy a considerar, primero voy a colocar la función. Nuestra función a considerar es f de x igual a raíz de x. Después, ¿qué más tenemos? Nuestro intervalo. El intervalo que estamos considerando es el intervalo 1 hasta 4. Y ahora vamos a construir nuestra partición. Nuestra partición va a ser la siguiente, fíjense. Yo voy a escoger un t. Para mí t va a ser igual a... yo quiero que esto se genere una progresión geométrica, ¿no? Entonces yo voy a escoger así, ¿no? Raíz enésima de 4, ¿sí? Y cada x sub k para mí va a ser de esta forma, ¿no? Vamos a generarlo así, cada x sub k va a ser t elevado a la k. Ya está. ¿Qué quiere decir esto? Que cada x sub k es simplemente raíz enésima de 4 elevado a la k. Entonces, ¿qué estaríamos generando acá? Fíjense, lo que estaríamos generando sería, por ejemplo, ¿no? X sub 0. ¿Quién sería? X sub 0 sería raíz enésima de 4 elevado a la 0. Eso nos va a dar 1, ¿no? Ya está. Después acá vamos a tener x sub 1 y así, ¿no? X sub 1 sería raíz enésima de 4, nada más, ¿no? Y así. X sub 2 y así. Vamos a tener nuestros puntos, ¿no? No van a estar alejados una longitud, no van a estar alejados a la misma longitud cada uno de esos puntos consecutivos, ¿no? Y finalmente acá sería x sub n, ¿no? Estoy dividiendo ahora mi intervalo en n subintervalos, ahora que en este caso no son de igual longitud. Acá sería raíz enésima de 4 elevado a la n, o sea, simplemente 4, ¿no? Entonces acá ya tenemos nuestra partición, ¿no? Entonces yo voy a considerar los x sub k estrella, los voy a considerar simplemente como los extremos superiores de cada subintervalo. En este caso, x sub k estrella simplemente va a ser el x sub k, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjense, hay que ver qué longitud tiene cada subintervalo. Vamos a colocar acá delta de x sub k. Delta de x sub k sería x sub k menos x sub k menos 1. Así sería, ¿no es cierto? La longitud de cada subintervalo, ¿no? Recuerden que esto está más o menos para tener una idea de qué es lo que está pasando. Por acá está 1, por acá está el 4, por acá tendríamos x sub 1, recuerden que es x sub 0, este sería x sub n, y así, ¿no? Por acá tenemos x sub 2, y así, por acá x sub 3, y así sucesivamente, ¿no? Este sería nuestro delta de x1, este sería delta de x sub 2, me refiero a las longitudes, ¿no? De cada subintervalo, ¿no? Y acá también nuestro delta de x sub 3, y así, ¿no? ¿Qué más tenemos? Fíjense, entonces cada longitud sería restar el extremo superior menos el extremo inferior de cada intervalo, ¿no? Entonces acá, ¿a qué sería igual? Vamos a hacer las cuentas acá, y lo que vamos a tener lo voy a colocar en función de t, ¿sí? Entonces acá, ¿qué sería? Sería t elevado a la k menos t elevado a la k menos 1, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo podría escribir esto así, ¿no? Entonces delta de x sub k, ¿a qué va a ser igual, no? Eso va a ser igual a t, voy a factorizar el t a la k, y lo voy a factorizar así de este modo. Acá sería 1 menos
acá vamos a colocar t a la menos 1 sería, o sea 1 sobre t, ¿no es cierto? Si hacemos las cuentas, finalmente el delta de x sub k sería t a la k multiplicado por, vamos a colocar así, t menos 1 sobre t, así sería, ¿no es cierto? Entonces fíjense que acá tenemos las longitudes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, fíjense que el subintervalo de mayor longitud, recuerden que es el último, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tiende el delta de x sub n cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces ese intervalo, que es el último, que por acá, digamos, supongamos que por acá está el x sub n menos 1, ¿no? ¿A dónde tiende esta longitud, ¿no? Según lo que estamos calculando, esto sería igual al límite de t elevado a la n. T elevado a la n, recuerden que t es raíz enésima de 4, ¿no? T elevado a la n simplemente sería 4, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo eso después. Multiplicado por t menos 1 sobre t cuando n tiende a más infinito, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si nosotros hacemos las cuentas acá, esto sería igual al límite. T a la n es 4, ya los había comentado, ¿no? Y este límite que va a ser igual, fíjense que cada valor de t depende de n, ¿no es cierto? Según lo que hemos visto, t lo habíamos escogido como raíz enésima de 4, ¿no? Entonces tendríamos que calcular este límite, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual este límite? Fíjense que acá vamos a colocar esto como 1 y fíjense que nosotros para calcular este límite necesitamos saber a qué es igual el límite de t cuando n tiende a más infinito, ¿no es cierto? O sea, este límite lo podemos calcular así. Fíjense, esto es el límite de t es raíz enésima de 4, o sea, es 4 elevado a la 1 sobre n, ¿no es cierto? Cuando n tiende a más infinito, ¿no? Entonces, formalmente esto deberíamos de ver cómo es el comportamiento de esta sucesión que se está considerando por acá, ¿no es cierto? Pero también podríamos nosotros pensar que esto es una función, digamos, exponencial, ¿no? La gráfica de 4 a la 1 sobre n sería puntos que están sobre la gráfica de 4 a la x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando n tiende a más infinito, cuando nosotros calculamos el límite, acá tenemos, podríamos decir que esto en realidad es 4 elevado al límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito, ¿no? Estoy saltando un poco ahí la formalidad acá, pero podría también pensarlo así, ¿no? Entonces esto es 4 a la 0, que en realidad me da igual a 1, ¿no? Entonces el límite de t cuando n tiende a más infinito me da 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense que de ese modo, cuando nosotros calculamos el límite de delta de x sub n, cuando n tiende a más infinito, esto va a ser igual a 4 por el límite, esto de donde viene de 1, ¿no es cierto? De t menos 1 sobre t cuando n tiende a más infinito, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces
Pero hemos visto hace un momento que el límite de t cuando n tiende a infinito es 1, ¿no? Entonces en el numerador nos quedaría, haciendo la evaluación, sería 4 multiplicado por 1 menos 1, evaluando, ¿no? 1 menos 1 sobre 1, ¿no? O sea, simplemente esto nos da 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el límite de esa sucesión, de la norma de esa sucesión de particiones, en realidad nos daría igual a 0, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que ya se cumple lo que queríamos, ¿no? Para la norma de cada partición tiende a 0 en esa sucesión, ¿no es cierto? En esa sucesión de particiones. Entonces vamos a calcular, teniendo en cuenta que eso se está cumpliendo, entonces vamos a calcular esta integral de 1 hasta 4 de raíz de x, diferencial de x, la vamos a calcular de este modo, ¿no? Esto sería igual al límite cuando n tiende a más infinito de quién, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de, habíamos dicho que esto es f de x sub k asterisco, ¿no? Este de acá debería ser evaluado acá, ¿no es cierto? Y justo x sub k estrella es el mismo x sub k, entonces vamos a colocar acá, y la f es raíz de x, ¿no es cierto? F de x es raíz de x, entonces acá tendríamos raíz de x sub k multiplicado por delta de x sub k. Ahora reemplazamos, vamos a subir un poco esto, y ahora reemplazamos las expresiones, ¿no? Acá sería el límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria de cuando k vale 1 hasta n. Recuerden que en este caso x sub k era t elevado a la k, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener así, vamos a colocarle t elevado a la k, como es raíz cuadrada sería t a la k entre 2. Ahora multiplicamos por delta de x sub k, vamos a colocar delta de x sub k, ya lo habíamos calculado, era, vamos a poner por acá, acá está, ¿no? Delta de x sub k para nosotros era t elevado a la k por t menos 1 sobre t, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a colocar por acá, t elevado a la k multiplicado por t menos 1 sobre t. Ya está, ¿no? Entonces fíjense que de acá nosotros podemos extraer, en este caso esta expresión no depende de k, ¿no es cierto? Entonces podría salir de la sumatoria, no del límite, pero sí de la sumatoria, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a escribir esto así, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito de, acá vamos a colocar t menos 1 dividido entre t, y la sumatoria sería así, ¿no? Desde k igual 1 hasta n. Fíjense que acá tenemos t elevado a la k sobre 2 por t elevado a la k. Esto lo podemos escribir como t elevado a la 3k sobre 2, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces acá nosotros podríamos reescribir esto. Voy a reescribir esto, voy a copiar la misma línea y voy a cambiar esta parte. Acá tenemos, ¿no? T elevado a la 3 medios, lo puedo escribir así, ¿no? Como t elevado a la 3 medios elevado todo elevado a la k, ¿no es cierto? Entonces esto lo podemos ver como la suma de una serie geométrica, ¿no es cierto? Una suma de términos en progresión geométrica, ¿no es cierto? Entonces recuerden que eso lo podemos calcular fácilmente con una fórmula, ¿no? Recuerden que si ustedes tienen una situación como esta, la sumatoria de a elevado a la k desde k igual 1 hasta n, eso es igual a
a la n más 1 menos a sobre a menos 1, ¿no? En este caso a vale t a la 3 medios, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir esto haciendo uso de esa fórmula, ¿no? Entonces acá tenemos el límite cuando n tiende a más infinito de t menos 1 sobre t, y ahora esa suma lo voy a reemplazar por, voy a escribir acá en este color, vamos a escribir así, sería t elevado a la 3 medios elevado a la n, así sería, a la n más 1, ¿no? ¿Qué más? Menos t elevado a la 3 medios, ¿no? Estoy simplemente reemplazando según esta fórmula, ¿no es cierto? Dividido sobre t a la 3 medios. Recuerden que a en este caso es t a la 3 medios menos 1. Ya está, ¿no? Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Fíjense, acá todavía nosotros podemos agrupar, factorizar un término, ¿no? Miren, acá yo podría escribir esto como, miren, acá por ejemplo en el numerador yo puedo factorizar t a la 3 medios, ¿no? Entonces acá tendría el límite cuando n tiende a más infinito de t menos 1 sobre t, vamos a colocar así, multiplicado por t a la 3 medios, ¿no? Factorizo ese t y lo que voy a tener acá en el numerador va a salir, sería t a la 3 medios elevado a la n menos 1, así quedaría, ¿no? Todo esto dividido sobre t elevado a la 3 medios menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Fíjense, acá esto todavía lo podemos manipular un poco. Miren, acá tenemos t elevado a la 3 medios menos 1. Yo puedo acá multiplicar tanto al numerador como al denominador por una expresión que haga que este 3 medios que está apareciendo acá esté elevado al cuadrado, ¿no? O sea, voy a multiplicar por una expresión que me dé una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Fíjense, acá vamos a colocar así, sería t elevado a la 3 medios más 1 por t, en el numerador sería t a la 3 medios más 1 también, ¿no es cierto? Para que no se altere la expresión. Ahora, si hacemos eso y nosotros juntamos estos dos, si multiplicamos los denominadores, acá tendríamos una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a colocar por acá sería el límite cuando n tiende a más infinito. Acá podríamos escribir t menos 1. Y fíjense que acá hay un t que puede simplificarse por acá. Podemos simplificar acá y nos quedaría en el numerador simplemente, en la parte de arriba nos quedaría t a la 1 medio, ¿no es cierto? Ya está. Porque sería t a la 3 medios menos 1, ¿no? Entonces sería t a la 3 a la 1 medio, ¿no es cierto? Esto se va a simplificar acá. T a la 1 medio, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué más quedaría? En el numerador acá nos va a quedar así esta expresión. Sería, fíjense que acá vamos a hacer un cambio acá. Vamos a escribir esto. Recuerden que nosotros tenemos que t elevado a la 3 medios elevado a la n lo puedo escribir como t a la n elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Si yo hago eso, recuerden que t era raíz enésima de 4, ¿no es cierto? Acá está. Entonces t a la n sería simplemente 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a salir acá? Esto simplemente va a ser igual a 4 elevado a la 3 medios. Ya está, ¿no? Entonces, en lugar de t a la 3 medios elevado a la n, simplemente voy a colocar 4 a la 3 medios. Ya está. Menos 1 multiplicado por t elevado a la 3 medios
más 1, todo dividido sobre, vamos a colocar por acá, todo esto dividido sobre, fíjense, acá tenemos t a la 3 medios menos 1 por t a la 3 medios más 1, eso sería diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, sería t a la 3 medios elevado al cuadrado, o sea, t al cubo menos 1. Ya está. ¿Qué más tenemos? Ahora lo que podemos hacer es, fíjense que podríamos nosotros escribir esa diferencia de cubos como factorizado, ¿no es cierto? Entonces acá en el numerador tendríamos t menos 1, t a la 1 medio, luego acá tenemos, vamos a escribir todo, 4 a la 3 medios, 4 a la 3 medios, eso es, sería, vamos a colocarlo todo ya, menos 1, acá sería t a la 3 medios más 1, y acá vamos a colocar la factorización, ¿no? Sería t menos 1, diferencia de cubos, ¿no es cierto? T menos 1 por t al cuadrado más t más 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces de acá nosotros podemos simplificar, ¿no es cierto? Acá podemos simplificar esto con esto, porque antes de pasar al límite, ¿no es cierto? Entonces acá hacemos las cuentas, esto sería el límite cuando n tiende a más infinito, y acá lo único que quedaría sería así, ¿no? T a la 1 medio, acá sería, si hacemos las cuentas que nos queda acá, sería 4 elevado a la 3 medios, o sea, raíz de 4 sería 2 al cubo, sería 8, ¿no? 8 menos 1 sería 7, ¿no es cierto? 7 multiplicado por t a la 3 medios más 1, ¿no? Todo dividido sobre t al cuadrado más t más 1, ¿no es cierto? Ahora recuerden que el límite de t cuando n tiende a infinito ya lo calculamos, ¿no es cierto? Por acá está, ¿no? El límite de t cuando n tiende a infinito, eso nos daba 1. Entonces si hacemos las cuentas acá, ¿qué estaríamos calculando? Esto nos daría, evaluando simplemente, ¿no? En donde está t vamos a colocar simplemente 1, sería 1 a la 1 medio por 7, vamos a colocar todos los valores, ¿no? 1 a la 3 medios, estoy evaluando directamente ya el límite, ¿no es cierto? Y acá sería dividido sobre 1 al cuadrado más 1 más 1, ya está, ¿no? Entonces finalmente esto ¿qué nos daría, no? Esto nos daría, vamos a calcular acá, sería 2, acá nos queda 1, sería 7 por 2, 14, 14 dividido sobre 3, ¿no es cierto? O sea, la integral de 1 hasta 4 de raíz de x diferencial de x nos quedaría simplemente 14 sobre 3, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos nosotros la comprobación, fíjense, podríamos comprobar por acá. Recordemos que por el teorema fundamental del cálculo, segundo teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que esta integral de 1 a 4 de raíz de x diferencial de x puede ser escrito como, vamos a considerar una antiderivada de raíz de x, ¿no? Una antiderivada de raíz de x sería, esto es x a la 1 medio, ¿no es cierto? Sería x a la 3 medios dividido sobre 3 medios, o sea, sería así, ¿no? Y esto va a ser evaluado, vamos a colocar por acá, tendría que ser evaluado en los extremos, ¿no es cierto? Entonces si hacemos las cuentas, ¿qué nos da esto? Sería 2 tercios por 4 a la 3 medios menos 2 tercios por 1 elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Si hacemos cuentas, ¿qué es lo que nos va a arrojar esto, ¿no? Esta integral sería 2 tercios
multiplicado por, acá sería raíz cuadrada de 4 sería 2 al cubo, sería 8, ¿no? 8, 2 por 8 sería menos, acá sería 2 tercios, ¿no? O sea, sería 16 tercios menos 2 tercios, justo nos arroja 14 tercios, ¿no? Y esto es el valor que hemos encontrado nosotros por medio de un límite de sumas de Riemann, ¿no es cierto? Entonces están acá los detalles y bueno, ya con esto terminaríamos este ejercicio y continuamos en el siguiente video.